Hola, buenas tardes a todos. Ahora hablaremos sobre lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico, donde abarcaremos aspectos importantes, las reacciones que se dan durante todo el ciclo, cuáles son las vitaminas involucradas en el ciclo, también cómo se da la regulación del ciclo y cuál es el producto final de dicho ciclo. Antes de comenzar a explicar las reacciones, tenemos que recordar que el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, son reacciones que oxidan la parte acetilo de la acetil-CoA y reducen coenzima que se reoxidan en una cadena de transporte de electrones ligado a formación de ATP. También sabemos que este ciclo se da en la matriz mitocondrial. Es un ciclo aerobio y anfibólico porque incluye tanto catabolismo como anabolismo. El rendimiento del ciclo por cada molécula de piruvato va a generar un GTP, 3 NADH y un FADH2. Y por cada ciclo o molécula de glucosa a nivel de la glucólisis, o sea, equivalente a 2 ciclos de Krebs, da origen a 2 GTP, 2 FADH y 6 NADH. Por cada vuelta del ciclo se forman 10 ATP. Ahora sí, vamos a recapitular sobre las reacciones que se dan durante el ciclo. La primera reacción se da entre el acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato. Esta reacción va a estar catalizada por la enzima citrato sintetasa. Acá vamos a tener el primer CoH. Ese va a ser el primer resultante de esta reacción, el primer CoH. La segunda reacción es el paso de citrato a isocitrato y va a estar mediada por la enzima aconitasa. Pero para que pase de citrato a isocitrato, el citrato se tiene que isomerizar. Y de tal manera ocurren dos pasos. Primero, una deshidratación hacia cis-aconitato y una rehidratación hacia citrato. Cabe mencionar que hay un proceso de canalización, que es la transferencia del producto citrato sintetasa hacia el sitio activo de la aconitasa. Cuando ya tenemos isocitrato, la tercera reacción es isocitrato a oxalosucinato y por ende pasa a alfa-cetoglutarato. Pero para llegar a alfa-cetoglutarato, el isocitrato sufre una deshidrogenación que es catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Y el isocitrato pasa a oxalosucinato donde sufre una descarboxilación que requiere de magnesio y de tal manera logra convertirse en alfa-cetoglutarato. Aquí es importante porque se obtiene la primera molécula de NAD y CO2. La cuarta reacción es de alfa-cetoglutarato que pasa a succinil-CoA. Acá el alfa-cetoglutarato sufre una descarboxilación oxidativa que va a estar mediada por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que requiere cofactores como el lipoato, NAD, FAD, CoA y difosfato de tiamina. Luego, cuando ya tenemos succinil-CoA, la siguiente reacción es el paso de succinil-CoA a succinato. Acá, esta reacción es catalizada por succinil-CoA sintetasa. Es el único ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. Se va a obtener el primer CoA o ATP y el segundo CoH. Antes de pasar a la siguiente reacción, hay que aclarar que el alfa-cetoglutarato a succinil-CoA
se obtiene el segundo NADH y el segundo CO2. Cuando ya estamos en succinato, tiene que pasar a fumarato. Esta conversión está catalizada por el succinato deshidrogenasa y se obtiene el FADH2, el único. Y cuando estamos en fumarato, el fumarato hay una hidratación del fumarato, o sea, es una adición de una molécula de agua a través del doble enlace del fumarato y está mediada por la enzima fumarasa para llegar a malato. Cuando estamos en malato, para pasar a oxalacetato y completar el ciclo, esta reacción está oxidada por el azucimalato deshidrogenasa y se obtiene el tercer NADH. Y por ende, ya sabemos que cuando completa el ciclo se vuelve a dar donde el oxalacetato y el acetil-CoA se vuelven a reaccionar para dar lo que es citrato. Con respecto a las vitaminas que son utilizadas en el ciclo de Krebs, la primera es la riboflavina. Esta vitamina es el cofactor del succinato deshidrogenasa. Luego tenemos lo que es la niacina, que es el receptor de electrones para isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa. La tercera vitamina involucrada es la tiamina o vitamina B1, que es la coenzima para la descarboxilación de la reacción alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y por último tenemos lo que es el ácido pantoténico. Y por último tenemos lo que es la regulación, que está mediada por tres enzimas. La primera, que es el citrato sintetasa, el isocitrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero aparte hay una regulación que está mediada por tres aspectos importantes. Primero, la disponibilidad del sustrato, la inhibición por acumulación de producto y la regulación de concentración de calcio. Por medio de estos tres aspectos está regulado lo que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y para terminar, el metabolito final es la reacción entre acetil-CoA y oxalacetato, que por ende vamos a tener citrato. Y va a ser una reacción de condensación. Y para recapitular, el rendimiento del ciclo por cada molécula de piruvato vamos a obtener un GTP, 3 NADH y un FADH2. Eso ha sido todo. He tratado de hacerlo de la forma más comprensible. Espero sea de su utilidad. También te invito a suscribirte a mi canal por más videos de información médica continua. Cualquier duda, sugerencia, comentarios lo puedes dejar aquí abajo en la cajita de comentarios y será hasta la próxima.